Bienvenidos. En este segmento de video vamos a iniciar el análisis estadístico de una acción y concretamente de la rentabilidad de la acción de Almacenes Éxito S.A. Como ustedes recordarán, ya habíamos descargado los precios promedios ponderados diarios correspondientes a 2.232 datos de fecha de transacción de la acción en la bolsa de valores. Ahora vamos a calcular la rentabilidad diaria de Almacenes Éxito. R diaria voy a llamar esta columna. Y vamos a utilizar para su cálculo la expresión logarítmica en lugar de la expresión de crecimiento porcentual. El cálculo de la rentabilidad utilizando la escala logarítmica es el logaritmo natural del precio del día 2, lo reescribo, es el logaritmo natural del precio del día 2 dividido entre el precio del día 1. En este caso, para el día 2 obtenemos una rentabilidad diaria. Vamos a utilizar porcentaje de 5 decimales, una rentabilidad diaria del 0% porque la acción en el día 1 costó 4.200 y en el día 2 los mismos 4.200, de modo que no hubo ninguna rentabilidad. Al calcular para todas las fechas encontramos estos valores de rentabilidad diaria. Esta región la vamos a llamar R día, R diaria, igual que la columna. De esa manera podemos hacer más fácilmente los análisis. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, este punto 19.252%? Quiere decir que entre el día 4 y el día 5, la acción de Almacenes Éxito tuvo una rentabilidad diaria del 0.19252%. Recuerden que esto es rentabilidad diaria. Una rentabilidad diaria del 3.27 como esta que correspondió al 9 de julio es una rentabilidad altísima. Si ustedes anualizan una rentabilidad diaria del 3% van a encontrarse con un valor efectivo anual bastante alto. Bien, nuestra variable aleatoria es la rentabilidad diaria de la acción. Esa es la variable a la cual le vamos a hacer el estudio. Como se trata de una variable continua, ¿recuerda por qué se trata de una variable continua? Porque está tomando valores fraccionarios. Como se trata de una variable aleatoria continua, su análisis estadístico requiere de determinar el rango, de armar los intervalos y de calcular las frecuencias absolutas sobre los intervalos. Recuerde que ese procedimiento lo desarrollamos ya cuando estudiamos la técnica estadística para analizar la variable continua, de modo que en este segmento no vamos a enfatizar mucho en el porqué. Primero, entonces calculemos el n. Establezcamos el n, que nosotros ya sabemos que el número de datos es de 2.232 datos. Entonces n es 2.232 datos. Nos interesa la renta diaria mínima, nos interesa la renta diaria máxima, porque con esos dos datos podemos establecer el rango de la rentabilidad diaria. Para calcular la rentabilidad diaria mínima vamos a utilizar la función min aplicada sobre la región donde tenemos las rentabilidades. Es decir que en este caso tenemos una rentabilidad diaria, voy a copiar el formato acá, una rentabilidad diaria mínima de menos 44.48% y una rentabilidad diaria máxima, de nuevo calculado sobre la región donde tenemos las rentabilidades, de
el 33.00%. Es decir que la rentabilidad diaria de la acción de Almacenes Éxito fluctúa entre menos 44.48% y 33.00%. Es decir, se mueve en un rango de valor máximo menos valor mínimo del 77.489%. Sobre ese rango vamos a definir los intervalos. Para calcular el número de intervalos, la cantidad de intervalos, vamos a utilizar la fórmula de Stuttgart. Recuerden que la fórmula de Stuttgart es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo en base 10 del número de datos. En este caso obtenemos 12.05 intervalos, pero no podemos construir 12.05 intervalos, de modo que vamos a redondear por encima para encontrar que el número de intervalos a construir sobre el rango es de 13 intervalos. Después de la fracción sigue el número entero, es decir, 12.05 intervalos ya son 13 intervalos. Es decir, sobre este rango de 77.48% vamos a construir 13 intervalos. La amplitud de cada intervalo, recuerden que la calculamos dividiendo el rango entre el número de intervalos. Es decir, que la amplitud del intervalo es de 5,96%. Ahora, como tenemos 13 intervalos, vamos a numerar 14 puntos. Con 14 puntos construimos 13 intervalos. El primer intervalo estaría entre el punto 1 y el punto 2. El segundo intervalo estaría entre el punto 2 y el punto 3. El primer punto sería el valor mínimo de la variable. El segundo punto sería ese valor anterior más la amplitud del intervalo, y lo voy a fijar porque lo vamos a copiar hacia abajo, de modo que tenemos aquí nuestros 13 intervalos hasta acá. Observen que el máximo valor, el valor extremo del intervalo más a la derecha es de 33.00715, que corresponde exactamente pues al valor máximo que toma el rango. Es necesario agregar un punto más, es decir, un intervalo más, debido a la manera como se manejan los extremos. Recuerden que en este primer intervalo el extremo de la izquierda es tomado por el intervalo y el extremo de la derecha no es tomado por el intervalo. Es decir, que el menos 38.52 pertenece al intervalo 2, que va entre el punto 2 y el punto 3. Es decir, este 38% pertenece al intervalo 2 y este 32.52 pertenece al intervalo 3. Si seguimos el análisis hasta a los últimos, este 27.04% pertenece al intervalo, sería el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este 27 pertenece al intervalo 13. Y este 33 pertenece al intervalo 14. Pero como solo tenemos 13 intervalos, correríamos el riesgo de que este valor quedara excluido del conteo. Por eso vamos a agregar un intervalo más, este último intervalo, entre los puntos 14 y 15, para garantizarnos que el 33.00715 sí quede considerado dentro de toda la región de los intervalos. A esta región la vamos a llamar intervalos. En nuestro siguiente segmento vamos a calcular la frecuencia para cada uno de estos intervalos. Ya nos encontramos.